ancla inmutable. Esta mañana vamos a estudiar el tema los 3 puntales del error. Antes de hacerlo, sin embargo, queremos pedir que Dios nos bendiga al estudiar este tema, así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más acá. Gracias por la semana de oración, gracias por esta institución. Gracias porque no nos has dejado en este mundo sin luz, sin una guía. Gracias por tu palabra, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. En esta mañana, al estudiar los 3 errores fundamentales que Satanás usó para engañar a nuestros primeros padres, te pido que nos ayudes a entender cómo Satanás usa esos mismos métodos hoy y cómo podemos protegernos. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar nuestra reflexión de esta mañana leyendo el pasaje que encontramos en Génesis, el capítulo 2, y los versículos 15 al 17. Génesis 2 y el versículo 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay 2 puntos claves que quiero subrayar de este pasaje al comenzar en esta mañana. En primer lugar, la palabra de Dios hablada en estos versículos era absolutamente clara. El mandato de Dios era absolutamente claro. Y en este mandato único se encontraba en realidad encerrada toda la ley. Todos los 10 mandamientos estaban en este único mandato. Es decir, Dios no le dio a Adán y Eva directamente en el huerto del Edén los 10 mandamientos, aunque los 10 mandamientos existían porque la ley de Dios es eterna. Pero en este solo mandamiento se encontraban encerrados o encapsulados todos los 10 mandamientos. ¿Y cómo sabemos eso? Muy sencillo. Lo único que tenemos que mirar es la tentación de Satanás y cómo respondió Eva a esa tentación. Yo pregunto, cuando Eva escogió comer del fruto del árbol, ¿robó? Claro que sí, porque el fruto no era de ella. Cuando Eva decidió comer del árbol, ¿quiso hacerse Dios? Claro que sí, porque el diablo le dijo: seréis como Dios. Ahora, hay un mandamiento que dice: no hurtarás. Hay otro mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Eva comió del árbol o decidió comer del árbol, ¿codició? Claro que sí. Dice que el árbol era codiciable supuestamente para alcanzar la sabiduría. Es decir, Eva codició. Hay un mandamiento que dice: no codiciarás. Cuando Eva decidió comer del árbol, ¿será que deshonró a su Padre Celestial? Claro que sí. Deshonró a su Creador, a su Padre. Hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Eso incluye a nuestro Padre Celestial. Cuando Eva decidió comer del árbol, ¿mató? Algunos dirán: ese está más difícil, pero en realidad no. Porque al comer del árbol, la Biblia dice que Eva
y Adán luego también cuando comió, introdujeron al mundo la muerte, porque la muerte vino por el pecado. Podría ir por cada uno de los 10 mandamientos y mostrarles cómo cuando Adán y Eva desobedecieron este mandato de Dios, estaban desobedeciendo todos los 10 mandamientos que estaban encapsulados o encerrados o resumidos en este único mandato de Dios. Es decir, lo que está en juego en Génesis es la ley de Dios. ¿Guardará Eva, guardará Adán la ley de Dios o no? Ese es el primer punto, que está claro en Génesis 2, 15 al 17. El mandato de Dios era claro. En ese mandato se encontraban encerrados todos los 10 mandamientos. Dios le estaba diciendo a Adán y Eva: obedezcan mi ley. Yo les doy mi ley y espero y quiero que ustedes la obedezcan. El segundo punto que estaba absolutamente claro en este pasaje eran las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Dios dijo claramente que si ellos desobedecían su ley, el día que desobedecieran iban a morir. Dos cosas en este pasaje que quiero recalcar al comenzar. Número uno, la ley de Dios era clara. La palabra de Dios era clara. Dios les dijo: obedezcan mi ley. Y en segundo lugar, Dios dice: si no obedecen mi ley, el resultado va a ser la muerte. Esa va a ser la consecuencia de quebrantar mi ley, de desobedecer mi ley, de desobedecer mi palabra. Ahora, antes de este tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, había caído del cielo un ángel majestuoso que se llamaba Lucifer. Cuando fue echado del cielo, cambió su nombre, llegó a ser reconocido como el diablo y Satanás, según Apocalipsis el capítulo 12. Y Satanás vino al huerto del Edén con el fin de intentar que Adán y Eva desobedecieran la ley que Dios le había dado a nuestros primeros padres. Es decir, la intención de Satanás es llevar a Adán y Eva a desobedecer este mandato de Dios, a donde se encuentran encerrados los principios de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios les había dicho: obedezcan. Ahora Satanás quiere llevarlos a desobedecer. Y este es el primer puntal del error. Satanás lo que quiere es que nosotros quebrantemos la ley de Dios, que desobedezcamos la palabra de Dios, que pisoteemos la ley. En Apocalipsis 12, 17 nos dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás odia la ley de Dios. Y ahora viene al huerto del Edén y dice: yo tengo que lograr que Adán y Eva quebranten la ley que Dios les ha dado, quebranten ese mandamiento donde se encuentran encerrados los principios de los 10 mandamientos. Y quiero que noten la metodología que usa Satanás para tratar de lograr que Adán y Eva coman del árbol y quebranten la ley de Dios. Génesis 3 y el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, Satanás aquí está citando mal lo que Dios ha dicho. Y el propósito es empezar una conversación con Eva. Él sabe que Eva inmediatamente va a corregir la exageración que él está haciendo. Porque él dice: Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Ahora, yo quiero preguntarles: ¿hizo Satanás un milagro para tratar de llevar a Eva a desobedecer la ley de Dios? La respuesta es que sí.
¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto una serpiente que habla? ¿Qué harían ustedes si fueran al zoológico algún día, al jardín del zoológico, y están allí viendo en una ventanilla una anaconda? Y de repente, mientras están observando la anaconda, la serpiente levanta la cabeza junto al vidrio y dice: buenos días. ¿Qué harían ustedes? ¡Ja! Yo sé lo que haría yo. Saldría corriendo. Porque para una serpiente hablar tendría que ser un milagro. Porque las serpientes no hablan. Es decir, Satanás hizo un milagro mentiroso con el fin de llevar a Eva a desobedecer la palabra de Dios, a desobedecer la ley de Dios. Quiso que Eva escuchara el milagro en vez de escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿saben ustedes que la Biblia dice que en los últimos días Satanás va a usar la misma metodología? Inclusive entre los cristianos. Satanás va a usar señales, milagros, prodigios para tratar de llevar a los que siguen a Dios a desobedecer la ley de Dios, a desobedecer la palabra de Dios, a seguir el milagro en vez de seguir lo que Dios ha dicho estrictamente en su palabra. Y claro, Eva no sabía que la serpiente podía hablar. Vivía en un huerto donde no tenía razón de temer porque no había pecado, no había razón para tener temor. Y por lo tanto Eva corrige a la serpiente, a Satanás que está usando a la serpiente, y dice: bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Génesis 3 y el versículo 2. Dios nos ha dicho que podemos comer de todos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Yo pregunto, ¿entendió Eva lo que Dios había dicho? ¿Entendió el mandato de Dios, sí o no? Claro que sí. Porque repite lo que Dios ha dicho. Dios nos ha dicho que no comamos de este árbol. Esa es la palabra de Dios, y nosotros pues debemos vivir por la palabra de Dios. Ahora, resulta que Satanás tiene preparado un segundo puntal del error, un segundo argumento erróneo. El primero es tratar de lograr que Adán y Eva desobedezcan la palabra de Dios, la santa ley de Dios. El segundo error que trata Satanás de lograr que Adán y Eva crean se encuentra en el versículo 4 de Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El segundo error que Satanás emplea al principio de la historia, y que va a usar especialmente también al final de la historia, como hablaremos en nuestro tema de esta noche, cuando hablemos del vino de Babilonia, es la idea de que el hombre por naturaleza es inmortal. No solamente trata de lograr que Adán y Eva desobedezcan la ley de Dios, sino que quiere enseñarles de que aunque desobedezcan la ley de Dios, que ellos en sí mismos son inmortales, que tienen inmortalidad propia, innata. Esto a pesar de que la Biblia dice repetidas veces que solo Dios tiene inmortalidad. Los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. A pesar del hecho de que la Biblia dice que nuestra única esperanza de vida se encuentra en la resurrección de los muertos, cuando Jesús regrese en poder y gloria, no radica en un alma inmortal que nosotros tenemos por dentro. ¿Saben ustedes que todas las religiones falsas se caracterizan por creer y enseñar que el hombre por naturaleza es inmortal, que tiene un alma que puede salir del cuerpo y continúa viviendo indefinidamente?
Pueden mirar el hinduismo, el budismo. Muchas religiones cristianas inclusive enseñan que el hombre por naturaleza es inmortal. A pesar de que la Biblia hace muy claro de que no es así. Hemos estudiado en el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el juicio comienza en cierto momento en el cielo, en 1844. Si eso es cierto, entonces la gente no es inmortal en el momento de la muerte. No han ido al cielo, ni tampoco han ido al infierno, porque todavía no han sido juzgados. ¿Cómo pueden recibir su recompensa de vida o muerte si no han sido juzgados todavía? Quiere decir entonces que los muertos están en el sepulcro hasta que Cristo venga, son juzgados antes que Jesús venga en el cielo a través de los registros, como estudiamos en esta semana. El segundo error que Satanás quiere impartirle a nuestros primeros padres, a Eva particularmente en este caso, es la idea de que el hombre por naturaleza es inmortal, la inmortalidad del alma. Pero hay un tercer puntal del error, y este es el más capcioso de todos. Ahora volvamos otra vez a Génesis el capítulo 3 y el versículo 4. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahora, cuando la serpiente le dice eso a Eva, el diablo es un experto psicólogo. ¿Saben que el diablo es un psicólogo? Él siembra pensamientos en nuestra mente porque él sabe qué vamos a pensar como resultado de lo que colocó en la mente, cómo vamos a reaccionar. En este caso vemos a Satanás como un tremendo psicólogo, porque Dios le ha dicho a Eva: si comes del árbol vas a morir. Ahora la serpiente, Satanás, le dice a Eva: si comes del árbol no vas a morir. Lo primero que surgiría en la mente de Eva sería: si no vamos a morir, entonces ¿por qué nos dijo Dios que sí nos íbamos a morir? ¿Por qué nos mintió Dios? Si es verdad lo que dice la serpiente, que comemos del árbol y no vamos a morir si comemos del árbol, entonces ¿por qué nos dijo Dios que sí nos íbamos a morir? ¿Cuál motivo o cuál razón tuvo Dios para mentirnos? Es decir, Eva ahora quiere una explicación más amplia de si no van a morir, ¿por qué Dios les dijo que iban a morir? Y el diablo tiene preparada una respuesta a la pregunta que ha sembrado en la mente de Eva. ¿Por qué entonces, si no vamos a morir, por qué Dios sembró o por qué Dios nos dijo que íbamos a morir? En Génesis el capítulo 3 y el versículo 5 está el tercer puntal del error. Terrible. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios. Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué está diciendo Satanás a Eva? Le está diciendo: ustedes están ¿qué? Ciegos. Dios quiere que ustedes estén ciegos. Dios quiere que ustedes le rindan obediencia ciega. Eva, ¿por acaso Dios te explicó por qué no podías comer del árbol, Eva? No, Dios no nos explicó, sencillamente dijo que no comiéramos. ¿Y cómo tú sabes que Dios te está diciendo la verdad? Yo no sé si Dios me está diciendo la verdad o no, pero yo supongo que debo confiar en su palabra. No, Eva, ¿cómo tú vas a confiar en lo que dice Dios? ¿Cómo tú sabes que Él te creó? Él dice que es tu creador. ¿Tú lo viste? ¿Tú no lo viste? No, Eva, no te comas esa historia. Dios tiene otro motivo por el cual te prohibió comer del árbol.
Dios quiere que tú le rindas homenaje ciego. Dios quiere que ustedes estén ciegos, que le sirvan ciegamente, sin ninguna explicación y sin ninguna razón. Él es un déspota, es un tirano. Quiere que ustedes sean esclavos y Él el Señor. Sabe Dios que el día que de Él comieres serán abiertos vuestros ojos. Y ahora escuchen esto. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora necesitamos mirar esa última frase. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Yo pregunto, en este pasaje, ¿quién había definido lo que es malo y lo que es bueno? ¿Quién hizo la definición de lo que es correcto y lo que es incorrecto? Dios. Dios dijo, comer de todos los árboles es bueno, pero comer de este es malo, es pecado. Dios, en otras palabras, definió el bien y el mal. Dijo, si tú obedeces mi ley, eso es bueno. Si tú desobedeces mi ley, eso es malo. Es decir, el que define absolutamente lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Dios es la fuente del bien y el mal. Pero lo que le está diciendo Satanás a Eva es que tú no tienes que depender de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Tú no necesitas una ley que te diga esto es bueno y esto es malo. Tú no necesitas a un Dios que te defina lo que es bueno y lo que es malo. Si tú comes del fruto de este árbol, tú vas a poder definir por ti misma lo que es bueno y lo que es malo sin que Dios te lo diga. Es decir, tú puedes ser tu propia fuente de ética. Tú puedes tomar tus decisiones no a base de lo que dice Dios, sino a base de lo que te dice tu propio corazón. Si tú comes del árbol, tú puedes ser una ley para ti misma. No tienes que hacerle caso a una ley externa de Dios. Tercer puntal del error, relacionado con el primer puntal. Primer puntal es desobedece la ley. El tercer puntal es, si desobedeces la ley y comes del árbol, tú puedes ser ley a ti misma sin que Dios te diga ni te imponga lo que Él quiere imponerte. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta en este versículo 5, lo que Satanás en realidad está insinuando. Le está diciendo a Eva, mira Eva, Dios les dijo a ustedes que si ustedes comían del árbol se iban a morir. Pero esa no es la verdadera explicación. Ustedes no se van a morir comiendo del árbol. ¿Saben por qué Dios les prohibió el árbol? Dios les prohibió el árbol porque en cierta ocasión Dios comió de este árbol. Y cuando comió del árbol se dio cuenta que el árbol da ciertos poderes. El árbol da inmortalidad. El árbol da la capacidad de distinguir el bien y el mal y definir lo que es bueno y que es malo. Dio poderes especiales el comer del árbol. Es decir, Dios en cierta ocasión comió del árbol y se hizo Dios como resultado de comer. Y cuando Dios descubrió después de comer del árbol los poderes que imparte ese árbol, Él no quería que más nadie en el universo tuviera los mismos poderes que Él. Él no quería que nadie comiera del árbol para que no fuera nadie como Él. Y por lo tanto, desde ese momento en adelante, ha intimidado a sus criaturas y ha dicho, mira, si tú comes del árbol te vas a morir. Pero la motivación de Dios no es el amor de que la gente se va a morir. La motivación de Dios es que Dios no quiere otros dioses que anden por ahí. Dios no quiere rivales. Esa es la insinuación que está haciendo aquí Satanás. Dice, si ustedes comen del árbol, van a ser como Dios. Es decir, Dios comió de este árbol, se hizo Dios. Si tú comes del árbol, tú también te vas a poder hacer Dios. Tú vas a tener los mismos poderes. No vas a tener que depender de Dios que te va a decir qué es bueno y qué es malo, sino que tú puedes depender de ti misma para saber lo que es bueno y lo que es malo. Te va a salir la ética del corazón sin que Dios externamente te dicte qué debes hacer. Mis apreciados hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas,
Los mismos tres métodos que Satanás usó al comienzo, los está usando hoy y los usará hasta el fin del tiempo. Estos tres puntales del error. Número uno, no tienes que guardar la ley de Dios. No tienes que guardar la palabra de Dios. La ley fue clavada en la cruz. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Un texto que se usa muy mal. Es cierto que la Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero luego el apóstol Pablo dice, luego pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice el apóstol San Pablo. Aún en el mundo cristiano hoy se dice, Cristo guardó la ley para que yo no tenga que guardarla. Cristo clavó la ley en la cruz. No estamos bajo la letra, sino bajo el espíritu. Y en el mundo cristiano se siguen muchos prodigios, señales, milagros. Pero pregunta, ¿se está obedeciendo la palabra de Dios y la ley de Dios? Satanás odia y aborrece la ley. Por eso dice en Apocalipsis 12:17, como mencioné antes, que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y los guardan por amor. Recuerden que estudiamos esto, no significa que legalistamente guardan los mandamientos, sino porque tienen la ley en el corazón, aman a Dios y les agrada hacer lo que Dios les dice que deben hacer. Pero Satanás odia al remanente porque guarda los mandamientos de Dios. Este error está muy vivo en el mundo hoy, inclusive en el mundo cristiano. El segundo error también está prevaleciendo en el mundo cristiano. La idea de que el hombre es inmortal. Aún se toman textos bíblicos fuera de contexto, mal aplicados, para tratar de indicar de que el hombre cuando muere se le sale el alma y va a habitar en el cielo si la persona fue buena, o va al infierno si la persona fue mala. ¿Saben ustedes que esta es la doctrina fundamental del espiritismo? No puede haber espiritismo si no se cree en la inmortalidad del alma. Y hoy en día el espiritismo ha proliferado al mundo. Nada más fíjense las películas que ha producido Hollywood. La famosa serie más reciente, Harry Potter. Esa no ha llegado acá, ¿verdad? ¿Sí llegó? ¿Sí? Ah, sí ha llegado. Yo sé que sí. Ha proliferado al mundo. Esa película o esa serie de libros y películas son espiritismo puro, hechicería pura, pero se pinta de una forma bonita. Este muchachito que hace cosas buenas, o sea, se pinta de una forma atractiva, pero es el mismo error de Satanás en el huerto del Edén. Y todo se basa en la idea de que el hombre es inmortal, la idea de que cuando una persona se muere, su alma pasa por un túnel oscuro y el alma está ya mirando el cuerpo que está en la mesa de las operaciones. Falso. La Biblia dice, polvo eres y al polvo serás tornado. La Biblia dice que cuando morimos vamos al sepulcro. Y cuando Cristo venga, los que están en los sepulcros oirán su voz. La Biblia dice que en el periodo interino de la muerte dormimos. Pero Satanás quiere dominar al mundo, inclusive al mundo cristiano, a través del espiritismo. Porque algún día la Sagrada Escritura indica de que espíritus de demonios van a ir a los reyes de la tierra y a los habitantes del mundo, les van a enseñar doctrinas que no están en la Biblia y la gente va a creer las doctrinas. Porque hay milagros, porque hay prodigios, porque hay señales. Las señales y los prodigios no son señal absoluta de que es de Dios, porque el diablo también puede hacer milagros, según la Biblia. Lean Apocalipsis 13:13, dice que Satanás inclusive puede hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice en Mateo 7:21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
Señor, Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Fíjense, hicieron milagros, dieron profecías, inclusive echaron demonios. Y el Señor Jesucristo los va a mirar y les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Segundo error proliferado en el mundo de una forma extraordinaria. Fíjense la cantidad de películas que han aparecido en los últimos 20 años que son puro espiritismo. Y los cristianos van a verlas en la misma cantidad de personas como los no cristianos. Y el tercer error también está muy vivo en el mundo hoy. La idea de que tú no tienes que depender de lo que Dios te dice para hacer. Tú puedes hacer lo que te sale del corazón, porque el corazón no te va a dirigir en un camino equivocado. Me hace recordar Proverbios 14 y el versículo 12, donde dice: hay camino que parece al hombre derecho, empero sus fines son sendas de muerte. No podemos confiar en nuestro propio corazón para determinar qué es bueno y qué es malo. Tenemos que depender de la palabra de Dios. Miren, Eva hubiera estado perfectamente segura si le hubiera dicho a Satanás: bueno, tú hiciste un milagro porque hablaste, serpiente. Lo que tú dices parece tener lógica. El fruto se ve muy bonito a los ojos y parece sabroso, pero solo hay un problema, y es que Dios nos dijo que no comiéramos, y nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis apreciados hermanos y amigos jóvenes, nuestra única protección en estos últimos días, nuestra única ancla segura es conocer la palabra de Dios, escudriñarla, estudiarla, asimilarla, descubrir los principios que tiene Dios en ella y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es nuestra única protección en un mundo de confusión, conocer la palabra y vivir lo que encontramos en la palabra de Dios. Ahora yo quisiera que fuéramos a Mateo al capítulo 4. Mateo el capítulo 4. Está hablando aquí de las tentaciones de Jesús. Y quiero recalcar 2 o 3 cosas aquí antes de ir a nuestro pasaje final. Mateo el capítulo 4. Y quiero empezar leyendo en el versículo 3. Fíjense esto. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo le respondió Jesús? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está diciendo: Dios no me ha mandado a convertir piedras en pan para satisfacer mi hambre. Eso no me lo ha mandado a hacer Dios. Dios me ha mandado a hacer lo que Él dice que yo haga. Yo tomo mis órdenes de mi Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está citando Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 3 y 4. Jesús vivía por la palabra de Dios. Cualquier decisión que tomaba, cualquier acción que iba a desempeñar, siempre consultaba lo que decía la palabra de Dios. Ahora, después de la primera tentación, Satanás dice: ve, este hombre vive por la palabra de Dios. Ese método me sirve. Y noten lo que dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ven, el diablo aprende. Dice: a Jesús le gusta vivir por un escrito está. Ok, ahora entonces, lánzate del templo, porque escrito está. Ahora, ¿saben lo interesante? Es que este escrito está, que dio Satanás,
en realidad estaba escrito como él lo dijo. Es decir, el diablo citó el Salmo 91 y dijo: Dios enviará sus ángeles que te recojan en sus brazos antes que tu pie tropiece en piedra. Es decir, escrito está que si tú saltas del templo, Dios va a mandar a sus ángeles para recogerte antes que te estrelles contra el suelo. Y si ustedes leen el Salmo 91, van a ver que el diablo estaba citando correctamente el Salmo 91, es decir, estaba citando correctamente la Biblia. Pero había un problema, y es que estaba citando solamente parte de la Biblia. No estaba citando el Salmo 91:1, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que está dentro de la voluntad de Dios podía reclamar la promesa de la protección de Dios. Pero saltar desde el templo y luego, en desobediencia a Dios, y luego reclamar la promesa de la protección de Dios, se llama presunción. Es decir, no podemos reclamar las promesas de Dios en desobediencia. No puedo ponerme en peligro adrede y luego entonces pedirle a Dios que me saque del agua caliente. Es como un individuo, como un alumno que no ha estudiado nada para un examen, y cuando llega al salón de clase eleva una plegaria y le dice: ay, Señor, por favor ayúdame a pasar este examen. Está reclamando la promesa de la ayuda de Dios sin cumplir las condiciones, que es estudiar. Es como un individuo que sale en un viaje y antes de salir en el viaje ora a Dios y le dice: Señor, cuídame en este viaje, y luego maneja 200 kilómetros por hora. Es el pecado de la presunción. Es decir, es reclamar las promesas legítimas de Dios en la Biblia, pero en desobediencia. Es usar mal la palabra de Dios. Y fíjense que el diablo usa diferentes métodos con la palabra de Dios. Lleva a la gente a torcerla, le añade, le quita, los lleva a citar partes, a reclamar las promesas sin cumplir las condiciones. Es decir, todas las tentaciones de Satanás al final de la historia tienen que ver con la palabra de Dios. Por eso nuestra única seguridad es conocer esa palabra y escoger obedecer esa palabra. Si Dios dice en la Biblia que va a tener un pueblo que guarda su ley por amor a Él, guardamos la ley de Dios. Si Dios dice en la Biblia que los muertos nada saben, pues estamos de acuerdo, los muertos nada saben. Aun cuando haya apariciones, aun cuando gente diga que cuando murieron su alma salió y veían el cuerpo en la mesa de las operaciones, aun cuando las publicaciones y las películas de Hollywood digan que los muertos todos saben, sencillamente vivimos por lo que dice la palabra de Dios. Los muertos nada saben. Y saben que el espíritu de profecía dice en primeros escritos que Satanás en los últimos días se va a disfrazar como seres amados que murieron. Y dice ella que la falsificación va a ser perfecta. Imagínense ustedes un padre o una madre que murieron y que se aparecen de repente delante de usted, tienen la misma voz, la misma cara, el mismo tono, y le cuentan a usted cosas que solamente ellos sabían de su vida. La mayoría de los seres humanos quedarían engañados porque se están guiando por vista. Pero ¿será que el pueblo de Dios va a decir: te veo, te oigo, te siento, lo que me dices parece ser verdad? Pero solo hay un problema, y es que la Biblia dice: los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. No puede ser mi familiar. Solamente los que se guían por la palabra de Dios van a poder pasar victoriosamente por este engaño de Satanás, del espiritismo, de la inmortalidad del alma.
Solamente los que escogen guardar la ley de Dios se mantendrán firmes en un mundo de confusión, donde hay diversos sistemas éticos, cada uno obedeciendo una ley diferente. Solamente siguiendo la palabra de Dios podemos estar seguros. Miren, mis hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, nuestro corazón no es digno de confianza. No podemos definir lo que es bueno y lo que es malo por nosotros mismos. Quiero leer del libro de Jeremías, ya concluyendo nuestro tema esta mañana. Jeremías el capítulo 17. Jeremías el capítulo 17. Y quiero leer los versículos 9 y 10. Jeremías 17 y el versículo 9 y 10. Fíjense que Jeremías sabía muy bien este asunto de que no podemos confiar en nuestro propio corazón. Tenemos que depender de lo que Dios nos dice externamente de nosotros mismos. Dice allí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Viene la respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tú no puedes confiar en lo que dice tu corazón, en lo que dicen tus emociones, en lo que dicen tus sentimientos. No puedes confiar en lo que Satanás le dijo a Eva. Tú no tienes que depender de lo que Dios dice. Tú puedes ser Dios sabiendo el bien y el mal. Tú puedes dar tu propia definición de lo que es bueno y lo que es malo. No te preocupes por lo que dice Dios. Tú puedes ser tu propia fuente de ética. Jóvenes, señoritas de este plantel, viviendo por nuestro propio sistema ético, por nuestros ojos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, es un error fatal. Si vamos a hacer algo, si vamos a creer algo, nuestra pregunta clave es: ¿lo enseña la palabra de Dios? ¿Lo dice Dios? ¿Sí o no? Les doy un ejemplo para concluir. El ejemplo de Sansón. Una de las cosas lindas de las instituciones adventistas es que jóvenes y señoritas vienen a la institución, se conocen y forman hogares, se casan. Lindo tener personas de un mismo pensar espiritual, conociéndose y casándose. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí, cuando venimos al colegio, conocemos gente que espiritualmente están en la misma onda que nosotros. Sin embargo, algunas veces un joven o una señorita ven a un incrédulo, a una persona que no es del mismo sentir, y se dejan guiar por sus emociones, por sus sentimientos, por características externas, y forman una relación y se casan, y el resultado es un desastre. Hubo un personaje en la Biblia que era así: Sansón. Una vez Sansón vio a una mujer filistea muy hermosa que puso a palpitar más rápido su corazón. Y Sansón dijo: yo quiero esa mujer para mí. Pero en ese tiempo, y no es mala la idea aún para hoy, había que consultar con los padres. Y por lo tanto Sansón dijo: hay esta mujer filistea muy hermosa y yo la quiero para mí, quiero que sea mi esposa. Y los padres le dijeron: pero Sansón, ¿tú acaso no sabes lo que Dios dice en su palabra? En su palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Debes casarte con una persona de tu mismo sentir espiritual. Esta mujer es filistea, tú eres israelita. ¿Y sabe lo que dijo Sansón? Se encuentra en Jueces 14:2. Dice: consíganmela, porque ha agradado mis ojos. Estaba diciendo: no me digas lo que dice Dios, yo voy a hacer lo que dicen mis ojos. Mi corazón late más rápido cuando la veo. Eso es lo que determina mi elección. Es lo que Satanás le dijo a Eva: escoge a base de lo que te dice tu corazón, lo que te dice tu mente, no a base de lo que dice Dios. ¿Y saben algo? Aquí está la ironía de esta historia. Siendo que Sansón consiguió a esta mujer porque agradaba a sus ojos, le sacaron los ojos y no la pudo ver más. Y ustedes conocen la historia de la vida de Sansón. Fue un desastre.
que finalmente inclusive le costó la vida. Qué diferente hubiera sido la vida de Sansón si hubiera vivido de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y sus intuiciones. Mis apreciados jóvenes y hermanos, los que escuchan por radio, los que ven por televisión, hay solamente una posición segura, un ancla segura en este mundo de rebelión, y es obedecer sin preguntas, sin reservas, sin dudas, la santa palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cualquier otro método lleva finalmente a la muerte, según enseña el primer relato de Génesis. Mis hermanos y mis hermanas jóvenes, durante esta semana hemos hablado del mensaje del primer ángel. Esta noche vamos a hablar brevemente del mensaje del segundo ángel. El primer ángel dice: teme a Dios, que significa guardar su ley, obedecerle. Dale gloria, significa revelar su carácter. La hora de su juicio ha llegado, que significa que si estamos en el juicio ahora, el juicio no se realiza cuando una persona se muere. Es decir, ese mensaje del primer ángel corrige la idea de que el hombre es inmortal. Y luego dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, adora a tu creador, sigue la voluntad de tu creador, haz lo que dice tu creador. No sigas las intenciones de tu propio corazón. Dios quiere protegernos de los grandes engaños que van a sobrecoger a este mundo. Mi pregunta en esta mañana es: ¿vivirás tú de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios para que tengas un ancla segura en medio de un mundo de rebelión? Yo oro al Señor de que sí, pero para vivir por la palabra tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tenemos que asimilarla, tenemos que implementar los principios de la palabra de Dios en nuestra vida. Mi pregunta en esta mañana a los que están reunidos aquí: ¿quieres decirle a Dios: Señor, quiero que tomes tu palabra y la coloques en mi corazón? Quiero obedecerte porque te amo tanto. Quiero que tú dictes qué hacer en mi vida. Quiero que dictes toda decisión que yo haga en mi vida a la luz de tu santa palabra, para que pueda andar por un sendero seguro. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere levantar la mano y decirle eso a Dios? Estoy dispuesto de vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en esta mañana hemos estudiado cómo Satanás obró con Eva para llevarla a desobedecer tu ley. La llevó a creer que el alma es inmortal y la llevó a creer que ella misma podía decidir qué es bueno y qué es malo sin necesidad de un Dios externo que le dijera qué es bueno y qué es malo. Señor, vemos estos errores proliferándose hoy en el mundo, los mismos 3 errores. Tú has visto las manos levantadas en esta mañana. Te ruego, Señor, que tú suplas cada deseo de cada corazón. Oh Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, a asimilar tu palabra, a implementarla en nuestra vida, para que toda decisión sea guiada no por nuestro corazón, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, por escuchar esta oración, pues te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.